y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea levantada en este día la gloria de nuestro Dios, esa gloria que llena los cielos y la tierra, pero que llena tu vida y también la mía. Él es el todo en nuestra existencia. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso en Él vivimos y somos y respiramos y todo lo hacemos en su nombre. Así que en ese nombre te saludamos y te bendecimos y te damos también la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Reiteramos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio, Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que Dios nos bendiga hoy como hace siempre a través de su palabra. Hemos comenzado a tratar un aspecto de la vida del reino, que es la autoridad y gobierno, y estamos hablando del orden de Dios. La semana pasada hicimos una introducción y estudiamos que Dios es un Dios de orden, porque es un Dios perfecto. Y leímos unos cuantos pasajes que quiero recordarles en el día de hoy. Leímos, por ejemplo, en el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. La palabra gloria habla de esplendor, habla de belleza, porque Dios todo lo hizo con sabiduría, con inteligencia, con su poder. Dios adornó los cielos con su perfección. También dice en Job 34:13, ¿y quién puso en orden todo el mundo? Pregunta el libro de Job. Naturalmente está haciendo alusión a Dios. Él puso en orden el mundo y todas las cosas. En Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú? Pregunta Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, Dios ordenó las medidas. Así que las dimensiones, las medidas nos hablan de orden, de planificación. Dios no improvisa. Cuando Dios hace algo es porque ya lo tiene determinado desde antes de la fundación del mundo. Hablando de la personificación de la sabiduría, en Proverbios capítulo 8, versículo 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. La sabiduría, que es Cristo, estaba en el principio con Dios, como dice el Evangelio, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. La sabiduría, que está personificada, pero Cristo es sabiduría de Dios. Estaba, dice, con el Padre ordenándolo todo en el principio. Muy bien, estudiamos que la palabra o el verbo hebreo ordenar significa entrenamiento, ser habilidoso. También es como si fuera un arquitecto que nos habla de construir, de orden. Este pasaje que leímos ahí en
Proverbios 8:30, pues presenta la sabiduría como un artesano al lado de Dios, involucrado en el designio de la creación. Ahí está la sabiduría colaborando en establecer el orden. Esa palabra ahí significa firme, edificar, sustentar, nutrir, establecer. En el sentido, significa también entrenar, ser un experto, ser excelente, ser un obrero hábil. Eso es lo que significa ahí el orden. Dije y repito como repaso que todas sus obras fueron hechas con sabiduría, inteligencia, ciencia, belleza, perfección. Sus obras fueron colmadas de gloria, de majestad, de esplendor y de grandeza. Por eso el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Nos habla de su poder y de su orden también. Hay un texto que quiero que proyectemos ahí porque es muy importante, en Jeremías 10 al 13. Jeremías capítulo 10, los versículos 10 al 13. Estoy repasando para que podamos entrar. Dice ahí: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Su ira, dice, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Sigamos con el que sigue. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Él es el creador y los dioses de los pueblos son ídolos y deben echarse a un lado porque solamente debe ser adorado el creador. Continuemos con el versículo que sigue y dice, atención: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Ahí una vez más dice que Dios puso todo en orden con su saber. Usó su poder, su saber y su sabiduría para ordenarlo todo. Hemos estudiado que esa palabra, la palabra orden ahí, significa, viene de una raíz que significa estar erguido. Es decir, pararse erecto, recto, perpendicularmente. Significa establecer, arreglar, preparar. Cuando algo está caído, esta palabra significa que Dios lo pone en orden, Dios los arregla, Dios lo establece, Dios lo pone erguido, o sea, lo levanta. Muy bien, esa palabra significa armar, arreglar, asegurar, adornar, componer, fundar, preparar, reparar. Es muy amplio, pero la principal acción de este verbo es poner en pie, en posición erecta, que es una representación de lo que es ordenar algo o levantar algo que está caído. Así hizo el Señor al principio y también lo hace siempre. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:6 dice, te hizo y te estableció. Ahí Dios está hablando a Israel. Ahí te estableció. Esa es la misma palabra que estamos estudiando. La palabra hebrea kun, que significa, ahí es la palabra que usa Jeremías 10:13 para hablar de orden. Ahí dice, ahí lo usa como establecer, pero dice, te hizo y te estableció, o sea, te organizó, te ordenó. Muy bien, esa es la misma palabra que usa el Salmo 8:3, dice, y las estrellas que tú formaste, hablando de los cielos, y las estrellas que tú formaste. La palabra formar es ordenar, es lo mismo, es la misma palabra. Proverbios 8:27 dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, dice la sabiduría en Proverbios 8:27. Cuando dice la palabra formar, ahí esa es la palabra ordenar de la misma manera, que significa también ordenar. Muy bien, estudiamos un poquito del Nuevo Testamento y leímos el texto de 1 de Corintios 14:40, que dice Pablo
pero hágase todo decentemente y con orden. Dijimos también que hay palabras hebreas y hay palabras, y la palabra griega que aquí se usa también cuando habla de orden, lo ilustra y es una palabra, un término militar que habla del orden de un ejército. Y esa representación, esa metáfora, como quiera decir, es la mayor representación que la Biblia usa cuando, o sea, lo que señala o expresa o significan las palabras que se traducen en orden. La idea es un ejército en orden. Ustedes han visto un ejército cuando está en orden, cómo marchan todos los uniformes, hay valga la redundancia, uniformidad, y todos marchan uniformemente también, y haciendo los mismos movimientos. Todo eso nos habla de orden. Y ahí viene la idea de las palabras tanto hebreas como griegas de lo que es orden. Muy bien. Colosenses 2, también 2:4, dice: gozándome mirando vuestro buen orden. Pablo le dice a los colosenses. Muy bien. Estudiamos el significado de las palabras griegas que se usan en estos versos, y hablamos también de segunda de Tesalonicenses capítulo 3, que Pablo capítulo 3, los versículos del 4 al 15 leímos, pero el versículo 6 dice que algunos andaban fuera de orden. En el segunda Tesalonicenses 3:11, fuera de orden porque no trabajaban. Y ahí nos dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Yo estoy leyendo textos. Después que avancemos más en el estudio, vamos a detenernos a analizar algunas cosas, ¿no? Pero aquí estos textos de Pablo son muy reveladores, porque no solamente yo estoy hablando del orden en la creación, aquí hablan de un orden espiritual, moral, social. El que no trabaja y vive de los demás anda desordenadamente, no anda en el orden de Dios. Lo que Dios hace cuando viene a nosotros es ordenar nuestras vidas. Vamos a seguir hablando de eso después. Solamente esto es un repaso para entrar a la parte de hoy. El último versículo que leímos fue Romanos 13:1, donde el apóstol Pablo, vamos a leer para pasar entonces a hacer un puente. Romanos capítulo 13. Vengan conmigo y sigamos el estudio de la palabra. Romanos capítulo 13. Están conmigo. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí la palabra establecidas es ordenadas. Han sido ordenadas por Dios. Fíjense ustedes. Es la misma palabra que estamos estudiando que en el griego, el verbo tazo, que ya hicimos alusión en los versículos anteriores de Tesalonicenses y de Primera de Corintios 14:40. Habla del verbo tazo, que ya dijimos lo que significa. Que significa arreglar de manera ordenada, establecer, ordenar, poner en orden, señalar. Muy bien, como los soldados, habla de los rangos en la jerarquía, que representa un orden. Pero ahí la palabra establecer es ordenar. Así que Dios ha ordenado en la vida civil, social, ha permitido que los hombres establezcan un orden. El orden viene de Dios y Dios aprueba todo lo que está ordenado. Donde quiera que hay orden, el orden
tiene la aprobación de Dios en la vida personal, en la vida de la familia, en la vida de la sociedad, aún en la vida de una empresa. Donde quiera que hay orden, ahí está Dios, porque Dios ama el orden, y el orden representa la naturaleza y el carácter de Dios. Así que Dios aprueba y el orden complace a Dios, porque viene del cielo. Dice que no hay autoridad que no venga de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo ordenado por Dios, resiste. Ahí la palabra establecer, el verbo es el verbo tazo, que es ordenar. Así, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, o sea, lo ordenado por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación, etcétera, etcétera. Lo que quiero ver en estos versos es lo siguiente, y ahí quedamos la vez pasada. Cuando Dios establece un orden, Dios pone una cabeza, pone una autoridad y pone un gobierno para que administre ese orden, para hacer permanecer ese orden. Porque Dios está tratando con personas imperfectas. Nuestra tendencia es al mal. Vamos a hablar de eso. Vamos a comenzar en el Génesis ahora, porque lo de la semana pasada, y este es un repaso general, como una introducción del tema. Ahora vamos a detenernos y vamos a observar, mis amados, cómo brega, cómo trabaja nuestro Dios, y vamos a aprender de Dios, porque por eso estamos aquí. Vamos a ir al Génesis ahora, mis amados. Vamos al Génesis. Comencemos a estudiar de nuevo, ahora detalladamente, ya no como una introducción, sino detalladamente. Muy bien. Quise ir por toda la Escritura para establecer que Dios es un Dios de orden. Muy bien, ahora vamos a ver cómo Dios al principio establece el orden, y vamos a espigar enseñanzas, lecciones que van a ser de provecho para nosotros. Comencemos con ahí en el capítulo 1, versículo 1 del Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Noten ustedes que cuando Dios viene a este mundo, todo estaba desordenado, vacío y oscuro. Tres cosas: la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba oscura. Ahora, yo mencioné, pero lo voy a repetir, lo que significa la palabra desordenada. La palabra desordenada es un vocablo hebreo, etou o tou, que viene de una raíz que no se usa ya, que significa dejar asolado, o sea, desolación. La tierra estaba desolada. Muy bien. Como la figura es como en un desierto. En un desierto todo está desolado. Es como una casa vacía, desordenada, donde, bueno, la palabra vano también, más adelante en el estudio vamos a ver que la palabra que se traduce vano esa es la misma palabra desordenado en el hebreo. Significa soledad, vacío, vanidad, vano, asolamiento, destrucción. Se usa en la Biblia para referirse cuando la tierra estaba reducida, cuando hablan los profetas de los juicios del futuro, que por ejemplo contra Babilonia y otras ciudades, que dice que iban a ser moradas de animales salvajes, y todo iba a ser reducido a escombros. Ahí usa esa misma palabra desordenado, o sea, en caos, sin ninguna forma. La palabra vacío significa vacuidad, o sea, ruina indistinguible. Es más o menos, son muy parecidas las ideas, ¿no? Pero nos da un panorama y nos describe cómo estaba la tierra antes del Señor venir. Porque
el Génesis es una ilustración y una revelación de muchas cosas. Porque así también como estaba la tierra, estamos nosotros, desordenados, vacíos y oscuros. Pero eso vino después en el hombre. Pero esto es una ilustración, nos revela. Muy bien, podemos mirar aquí algunas cosas donde aprendemos a ver cómo Dios establece su orden. Naturalmente, la semana pasada yo hablé de la presencia ahí del Espíritu Santo moviéndose, haciendo presencia, y dije que la Biblia revela que el Espíritu Santo es la acción de Dios, es instrumento de Dios para crear las cosas. Ahora, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Amén. Dios ahí, el Espíritu Santo estaba moviéndose, revoloteando, cuidando la tierra, porque donde quiera que hay propósito, ahí está revoloteando el Espíritu Santo. Cuando hay personas que me dicen, desde que yo era un niño, yo me di cuenta que la gente me odiaba, que me rechazaba, que me pasaron muchos accidentes, cosas extrañas. Y yo decía, ¿pero qué me pasa? Que todo el mundo me mira de esa manera y me trata así. Y me dicen, pastor, ¿por qué es eso? Y yo digo, bueno, porque eres una elegida de Dios. Y el diablo sabe cuando somos elegidos. Y Dios también lo sabe. Y alguien me pregunta, ¿y cómo sabe el diablo desde que nacemos que somos elegidos por Dios? Y yo te respondo, por la actividad de los ángeles en tu vida. Los demonios ven como los ángeles te cuidan, están constantemente ahí, dice, este es un elegido, un señalado. Entonces te marcan para destruir tu vida y tratan de desordenarla, de atarte con situaciones, traumas, y hace que la gente te rechace, circunstancias con los padres, que el diablo usa la ignorancia de los padres para tratar de cierta manera, para no saber bregar con los problemas familiares, y viene el abandono, viene ese rechazo, vienen muchas cosas que trauman a los niños. Estoy hablando de los elegidos, porque el diablo quiere que esos traumas se conviertan en obstáculos en el futuro para cuando Dios se revele a tu vida. Amén. ¿Para qué? Para neutralizarte, para que no se cumpla con eficacia el plan de Dios. Pero Dios no puede ser vencido de lo mal. Pero es bueno entender, amados, así descendió el Señor a tu vida y a la mía, estableciendo el orden. Muy bien. Aquí yo veo aquí el Dios trino. Veo como dice al principio, creó Dios los cielos y la tierra. Después veo al Espíritu Santo moverse sobre la faz de las aguas. Y lo primero que dice el Señor en el versículo 3, y dijo Dios sea la luz. Ya dije que esa luz no es la luz del sol, que fue ordenado al tercer día, sino que esa luz representa a Jesús espiritualmente hablando. Y miren ustedes acá, quiero que veamos algunas cosas de cómo Dios establece el orden. Muy bien. Estaba todo desordenado y dice Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Mira, al separar Dios la luz de las tinieblas, ya Dios estaba ordenando. Porque como todo estaba oscurecido, la tierra estaba oscurecida, Dios dijo sea la luz. Como Dios es un Dios de luz, Dios trabaja solo con la luz. Amén. Dios es un Dios de luz y trabaja con la luz. Dios no trabaja en las tinieblas, Dios trabaja en la luz. Por eso Dios lo primero que hace es que establece la luz en la creación para disipar las tinieblas y crear y ordenar en la claridad. ¿Cuántos saben que es difícil ordenar donde hay tinieblas? Amén. Espiritualmente sucede de esa manera. Dios es lo primero que hace que te ilumina. El apóstol Pablo
usa este versículo para hablar de la obra que Dios hace en nosotros. Dice Dios que de las tinieblas hizo la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Dios ha resplandecido en tu corazón. Vino y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz en tu vida. Entonces, Dios no brega con las tinieblas. Lo primero que hace Dios es iluminarnos. Y tiene que venir la iluminación primero, antes de que venga el orden. Amén. Por eso la palabra va adelante. Dios te ilumina a través de la palabra. Es muy difícil que una persona que no entienda a Dios, que no entienda lo espiritual, que esté convencida del error y del mal, pueda ser ordenada en los pasos de los caminos del Señor. Imposible. Dios te ilumina primero. Eso es lo que sucede cuando hay un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando usted se arrepiente, como el hijo pródigo, cuando volvió en sí, que volver en sí significa nacer de nuevo, porque ahí fue iluminado y dijo, ¿qué estoy haciendo? Ahí como que despertó, pero ¿qué hice yo? ¿Cómo me fui de la casa de mi padre? Parece que estaba dormido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo me atrevo yo a entristecer a mi padre y a dejar la honra de mi casa y la abundancia de mi casa para venir a esta posilga? ¿Dónde yo llegué? ¿Cómo es posible? Esto no fue lo que yo aprendí, esto no fue lo que mi padre sembró en mí. ¿Qué hago yo acá? Mi vida estaba ordenada, hermosa, preciosa y era digna. Y mira dónde yo he llegado. Y volvió en él. Esa experiencia la pasamos todos en la conversión. Volvemos. Decimos, ¿qué pasó? Fue iluminado. Ahí vino la luz. El Dios que de las tinieblas hizo la luz resplandeció. Inmediatamente vino el orden. O sea, se preparó el camino para el orden. Amén. La luz prepara el camino para el orden. Porque con la luz vemos nuestra condición. La luz nos revela nuestra condición. Lo distanciados que estamos del Señor. Ahí, cuando la luz iluminó al hijo pródigo, dijo, ¿qué estoy haciendo? Cuántas cosas lindas en la casa de mi padre, y yo aquí en esta posilga me levantaré e iré a mi padre. Y diré, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ahí viene el arrepentimiento, que significa un cambio de mente. Pero si él no es iluminado, jamás va a reconocer. Y si no reconoce que es el arrepentimiento, sentir tristeza por haber ofendido a Dios y desear regresar a Dios. Eso solamente lo hace la luz. La luz de la revelación de la palabra por el Espíritu Santo. Amén. Por eso Dios, para crear primeramente, ilumina. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay que pedirle a Dios siempre iluminación. Ilumíname, Señor. A veces somos tercos, obstinados, rebeldes, duros, y nos encerramos, encaprichamos en situaciones y estamos obstinados y nadie nos convence y marchamos hacia el mal, arrastrados por nuestra ignorancia. Pero si Dios tiene misericordia y nos ilumina, ¿qué estoy haciendo, Señor? Entonces me arrepiento, cambio de mente y regreso, que es conversión. Me levantaré e iré a mi Padre. No solamente se levantó, regresó. Y regresar es conversión, volver a Dios. Ahí comenzó a ordenar sus caminos. Cuando regresamos a Dios, comenzamos a ordenar nuestros caminos. Y entra el orden a nosotros. Pero primeramente entra la luz. Podemos detenernos bíblicamente, y Jesús habló mucho de la luz. Dice que el que es de la luz no se esconde a la luz, sino que se expone a la luz, para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. El que no es de la luz se esconde de la luz, para que sus obras no sean reprendidas, no sean manifestadas. Amén. El que quiere orden en su vida debe pedir iluminación por el Espíritu Santo a través de la palabra. La palabra es la lámpara. La palabra es la que ilumina, la que abre los ojos.
Entonces hay una revelación aquí del orden. La luz tiene que ver con el orden. Aquí es la primera revelación, es que la luz es protagonista en el orden. No hay orden si no hay luz. Pidamos luz. Luz más luz. Luz. Ilumíname, Dios. Cuando el Espíritu Santo enfoca con la luz nuestro interior, vemos los tapujos vergonzosos, vemos nuestra ignorancia, vemos nuestra condición. Entonces nace la necesidad imperiosa de decirle al Señor: ordena mi vida en tus caminos, guía mis pasos en tus caminos, ordénalos. Y comienza Dios a crear y a establecer el orden. Y miren ustedes acá, y dice: y separó Dios la luz de las tinieblas. Eso es lo que Dios hace contigo. Separa tu parte oscura y pone luz en ti. Amén. Ordenar es separar. Diga: ordenar es separar. La palabra iglesia es la palabra griega eclesia. Ek es fuera. Eclesia viene del verbo kaleo, que significa llamar. Puede aplicarse llamar a salir, pero también llamar a entrar. Salir en cuanto al mundo. Somos llamados a salir del mundo. Somos separados del mundo para entrar con el Señor. Separados para ser unidos. Orden es separar para unir. Dios le dijo a Abraham. Abraham era un pagano como todos los paganos, pero para ordenar su vida le dijo: sal de la tierra de tu parentela y haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Dios lo arrancó del paganismo para trasladarlo a su bendito propósito. Orden. Orden. Amén. Deja tu parentela, deja tu casa, deja tu gente. Dios tiene que separarte. Muchas veces está muy aferrado a muchas cosas, al vicio, al trabajo, al sueño, a tu ideal y a muchas cosas. Y para Dios poder ordenar tu vida tiene que arrancarte, desarraigarte, separarte. ¿De cuántas cosas no me separó Dios? Estoy aquí porque fui separado. Separado para unirme a Él. Amén. Separar es ordenar. Separó Dios la luz de las tinieblas. Tú eras tinieblas. Ahora tú eres luz y la luz del mundo. Porque separó tus tinieblas y te pasó a la luz. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Amén. Noten el orden. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Como sucedió en el mundo natural, sucede en el mundo espiritual. Dios llamó. Para Dios ordenar tiene que llamar. Todos recibimos un llamado de Dios. Ya, sal, orden, llamado. El llamado mismo a salir es orden. Hay un llamado. Todo aquel que está en Cristo recibió un llamado a salvación. Amén. Dice la palabra que Él dio mandamiento para salvarme. Amén. Diga: dio mandamiento para salvarme. Amén. Llamado. Llamado. Fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo, elegidos. Antes
antes del vientre de tu madre te llamó Dios. Dice cuando a Jeremías le dijo, cuando te formabas en el vientre, ya yo te conocía. Y Pablo dice, desde el vientre de mi madre, pero es antes. Antes nos llamó. La Biblia dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Amén. Yo lo ilustro cuando estoy en la clase bautismal a los hermanos, porque así me lo reveló Dios, la diferencia que hay entre ser llamado y ser elegido. Porque los que son escogidos son llamados, pero muchos son llamados y no son escogidos. Y yo lo veo, yo lo ilustro de esta manera. Ahí estamos en un estadio con 500,000 personas, perdón, 50,000 personas. Entonces viene alguien y dice, y vocea, y dice, Juan. Y dice, imagínate cuántos Juanes hay. Hay, por ejemplo, 500 Juanes que se viran a escuchar la voz del que habla, porque oyó su nombre y se vira. Y de los 500 solamente uno dice, papá, ¿qué haces aquí? Los 499 se viran y siguen viendo su deporte, pero uno regresa a oír la voz, a ir a la voz. Amén. Entonces, los 500 se sintieron llamados, pero solamente uno fue escogido, y fue el que conoció a su padre. Mis ovejas oyen mi voz, me conocen, yo las conozco y me siguen. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Es una ilustración para cuando te vengan a tratar de confundir con Dios. Llama a todos, pero no todos oyen su voz. No todos vienen. Cristo murió por todos, pero no todos vienen. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que le reciben, que son los que siguen, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús dijo a los fariseos, ustedes no me siguen y no oyen mi voz porque no son de mis ovejas. Ustedes no entienden ni siquiera mi lenguaje. Amén. Hay un llamado y con el llamado viene el nombre. Porque aquí, escuchen, entre más adelante en el estudio vamos a ver algo, y es que entre los semitas, entre los hebreos, poner nombre esa es una señal de autoridad. Más adelante Dios le da autoridad a Adán y le pone los nombres a los animales porque lo hace cabeza, lo hace Señor de la creación. Aquí Dios está llamando. Para ordenar hay que tener autoridad. Y el que tiene autoridad es el Señor. Y el Señor llama porque tiene autoridad. Y llamar no solamente es a venir. Cuando Dios llama te pone un nombre. Tú tienes un nombre ahora y tendrás un nombre nuevo cuando Cristo venga. Porque a todos nos dará un nombre nuevo. Amén. Ahora tenemos el nombre de Él. Va a haber un nombre que nos va a distinguir, porque el nombre nos habla, mis amados, de naturaleza y de carácter. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios ordenó a las tinieblas que se fuera, se tuvo que ir las tinieblas. Porque cuando Dios va a ordenar, le dice a las tinieblas, te vas porque te vas. Porque tú no tienes parte ni suerte en el reino de Dios. Porque las tinieblas no tienen armonía con el reino de Dios. Dios no es un Dios de oscuridad, sino de luz. Y solamente los que son de la luz y aman la luz, siguen a Dios, se identifican con Dios y se sienten atraídos a Dios. Fíjense cómo la creación natural representa el orden que Dios establece en nuestras vidas. Más adelante, después que se introduce el pecado, van a ver que ese es el proceso de Dios para crear cosas nuevas. Separar la luz de las tinieblas, llamar a los que son suyos que vengan al reino de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La pregunta mía es, ¿por qué aquí se le obedece a Dios? Cuando Dios dice la luz, apareció la luz, obedeciendo a Dios. Cuando Dios dice sepárense la luz de las tinieblas, por la voz tronante,
llena de autoridad de Dios. El orden se establece, el caos se termina, la destrucción es finiquitada y se establece la armonía y la belleza y el adorno de la vida de Dios, de la creación de Dios. Amén. Hay que introducir en el lenguaje de nuestras oraciones: Señor, ordena mi vida en tus pasos. Vuélveme a la luz, disipa mis tinieblas. Vuelve, quiero oír tu voz, llámame. Y llamó Dios a la luz día, y le puso un nombre a la luz. Y Dios también te pone un nombre a ti. Mío eres tú. Yo te llamé, mío eres tú. Te puse nombre, mío eres tú. Aleluya. Abba. Así se lo dice Dios a Israel. Yo soy tu formador, creador tuyo, Jacob, creador tuyo, Israel. Yo te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llamas arderán en ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy tu formador. Amén. Y ahí la palabra formador es la misma palabra que usa Génesis 2:26, cuando dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. El arquitecto que hizo al hombre, que ordenó, que tomó el polvo y lo convirtió en vida, es el que ordena tu vida. Aleluya. Está la presencia de Dios aquí. Amén. Cuando Dios llama, Dios para identificar pone un nombre. Israel significa el que luchó con Dios y venció. David significa el amado de Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Emmanuel significa Dios con nosotros. El nombre habla de propósito, de carácter, de naturaleza. El nombre nos identifica. El nombre es señal de propiedad. Mío eres tú. Dice Apocalipsis y dice que nuestros nombres, dice que su nombre de Cristo estará en nuestras frentes. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, la mañana, un día. Ahí está Dios estableciendo la parte clara y la parte oscura, y separando Dios. Y luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. Otra vez está aquí, mis amados, la expansión. La expansión, cuando Dios nos llama, hace lo mismo también. Ir por todo el mundo, multiplíquense, que es lo que hizo con Adán después que lo hace. Subyuga la tierra, llénate, espárcete. Ir por todo el mundo y predicate el evangelio. Expansión. También nos habla de orden, porque al separar, Dios ordenó. Para hacer la expansión tuvo también que separar en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. Miren, expansión, separar de nuevo. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Noten ustedes que la palabra separar es una palabra clave cuando Dios crea cosas nuevas. El que se aferra a algo y no lo quiere dejar y no se quiere separar, está muy mal. Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, mujer, hijo por causa de mí, no es digno de mí. Hay que dejar. El que no renunciare a todo no puede ser mi discípulo. Y la palabra ahí es la palabra renunciar, es despedirse en griego. Despídete, hermano. Despídete. Es muy difícil despedirse de ciertas cosas, de los vicios, de los deseos, de los caprichos. Pero para Dios ordenar, dice: despídete. Tiene que haber una despedida, una separación. Si Dios quiere hacer expansión de ti, tiene que separar. Si quiere hacerte luz, tiene que separarte de las tinieblas. Si tiene que hacerte expansión, tiene que separar lo seco de las aguas. Separar.
En lo natural vemos la belleza de la expansión, pero Dios tuvo que separar para que hubiera un orden. Porque si hay caos, si hay anarquía, si hay desorden, hay que separar el desorden para convertirlo en orden. Hay que quitar el caos, la destrucción, los escombros para establecer la armonía y el orden. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Miren cómo la palabra, Dios le pone nombre a todas las cosas cuando las ordena. Tiene que separar para ordenar. Y cuando ordena, pone un nombre. Amén. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Miren cómo más adelante, en toda la Biblia, Jesús ilustró, mis amados, dice que nosotros no somos de la noche, sino del día. Ese Jesús, nosotros no somos de la noche, sino del día. Los que se embriagan de noche, se embriagan. Los anda de día, andan sobrios, no andan borrachos. Jesús ilustró muchas veces y le dice a los del día: obren, obren. Los del día, obren mientras dure el día. Viene la noche y hay oscuridad y nada se puede hacer. Aprovechen el tiempo mientras hay luz, no sea que os arropen las tinieblas. Ahí están las ilustraciones. Lo que se ve habla de lo que no se ve. La manera que Dios creó lo natural nos ilustra cómo ordena lo espiritual en nuestras vidas. Aleluya, diga aleluya. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. ¿Cómo llamó Dios a la parte seca? Tierra. ¿Y cómo llamó Dios a la expansión? Cielos. ¿Y de dónde? ¿Y qué hace Dios cuando nos ordena? Dejamos de ser terrenales para ser espirituales. Amén. Aleluya. Desarraiga lo natural para hacernos cielos. Tiene que quitar la tierra de nosotros. Aleluya. Yo quiero decirle que nada de esto estudié cuando estaba estudiando. Yo iba por otro lado, pero el Señor está revelando. Right now. No before. No after. Right now. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Miren de nuevo, mis amados, júntense las aguas. Ordenar es separar y juntar. Separar y juntar. Eso es iglesia. Dios te saca del mundo, pero te une al cuerpo, que es la iglesia. Te saca del mundo, te desarraiga del mundo, te separa del mundo, pero te hace parte de la familia de Dios. Amén. Y luego te envía. Por eso me gusta el castellano, porque Jesús dijo: venid. ¿Cómo dijo? Venid. Si lo separan en sílabas, ven, y luego id. A todo el que llama lo envía. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dice Marcos: y llamó a los que él quiso para que estuviesen con él. Diga, ven. Y luego los envió a predicar. Diga, id. Venid. En inglés no sucede eso. En castellano, porque es el idioma del cielo. ¿Cómo se sienten los hermanos españoles? Amén. Venid. Ven. Id.
entren. Sepárense, júntense. Mis amados, yo nací en República Dominicana hace más de 64 años. ¿Qué pasó? ¿Qué yo dije? ¿Qué fue? No. Escúchenme. Dios me hizo nacer hace 64 años en República Dominicana. Y ahora estoy aquí. 64 años después, estoy junto a ustedes. Me sacó y estoy aquí. Me sacó del mundo para juntarme con Él y con la iglesia. Y para juntarme con ustedes. Amén. You are my family. Ustedes son mi familia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Abba, Padre. Amén. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo Dios la tierra, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Aquí Dios hace la semilla, que ustedes saben que es un símbolo de la palabra y un símbolo de la obra que hace Dios en nosotros. El jueves hablamos de la semilla, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Según su género también. Ahí habla de lo espiritual. Nosotros pertenecemos a un género, al género espiritual. Esa es la vida del hombre nuevo. Hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjense que crear, lo vamos a estudiar más adelante, más adelante vamos a estudiar que crear y formar es lo mismo que ordenar. Porque para crear hay que ordenar. Amén. Aunque se hagan las cosas de la nada. En el caso de la tierra había materia preexistente, porque la tierra ya fue hecha en el principio y estaba desordenada y vacía, y Dios lo que hizo fue ordenar. Pero en el caso del hombre nuevo, Dios crea en nosotros un hombre nuevo, que no es el viejo mejorado ni transformado, sino uno nuevo. Amén. He aquí hago nuevas todas las cosas. El error grande es creer que el hombre viejo es el viejito transformado. No, Dios no transforma el viejo. El viejo Dios lo mata y lo mató en la cruz y lo va a enterrar eternamente en el infierno, en la tumba. El hombre nuevo es Cristo formado en nosotros. El hombre nuevo lleva la imagen de aquel que lo creó. El hombre nuevo es nuevo. Valga la redundancia. Es nuevo. No es el viejo mejorado, ni arreglado, ni remendado, ni restaurado. Es nuevo. Amén. Amén. Versículo 14. Y dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Fíjense una cosa, el sol y la luna tienen estas funciones: separar el día de la noche. ¿Separa qué? El día de la noche. La parte clara de la parte oscura. Separar la luz de las tinieblas. Y Dios también le pone un nombre. Y naturalmente nosotros sabemos las funciones del sol.
y las funciones de la luna con relación a la tierra. No solamente fueron establecidas para que hubiera esa diferencia y esa separación entre la parte clara del día y la parte oscura, sino sabemos lo que significa el sol en cuanto a la vida, naturalmente. Y saben ustedes espiritualmente lo que significa el sol en la creación. Si el sol y la luna ya existían antes porque la Biblia dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso digo yo, no me llames hereje, pero si todo estaba hecho desde el principio y la tierra estaba, porque dice que estaba ya creada, aunque desordenada, no me van a decir que el sol no estaba y que la luna no estaba, pero estaba igual. El sol estaba apagado, desordenado y vacío, y la luna estaba desordenada y vacía. Lo que Dios hizo fue ordenar, porque ya había hecho los cielos y la tierra en el principio. El principio nadie lo sabe. No sé, ¿usted está de acuerdo conmigo? Por así yo interpreto. Que así. Entonces, pero no se detengan mucho en eso, no es importante en este contexto. Lo importante aquí es que Dios, separando la luz de las tinieblas, Dios crea un orden. Y se ve aquí. Tiene un propósito cuando hace eso. Naturalmente, la Biblia nos habla que Cristo representa el sol de justicia, que trae en sus alas salvación. Y que la iglesia representa la luna en un sentido. Porque la luna no tiene luz propia. La luna recibe la luz del sol y la proyecta cuando el sol no está. Cristo se fue y dejó la luna para que ilumine a un mundo oscuro. Entonces, nosotros, escuchen, como luna, estamos arriba y recibimos la luz, porque la luna recibe la luz del sol. La recibe, nosotros recibimos la luz de Jesús y la proyectamos a la tierra, pero lo hacemos de noche. Porque de noche que se necesita la luz, no es de día, es de noche. El mundo está oscuro. Cristo se fue. El sol se fue. Se fue el sol y eclipsó la tierra. Y le dice Dios a la luna, a la iglesia, yo me voy. Yo era la luz del mundo, ahora eres tú. Tú vas a tomar mi luz y en el mundo oscuro tú vas a ser la luz en mi ausencia. Cuando yo venga, el sol no será más, porque yo estaré aquí. Revelación de ahora. Noten las notas. De ahora. Eso nos habla de orden. Otro orden. El orden de las funciones. La iglesia es una extensión del ministerio de Cristo. Como me envió el Padre, yo los envío. Orden. Como me envió el Padre, yo los envío. Y como la tierra está desordenada y vacía, yo voy a hacer que el Espíritu Santo se mueva sobre la tierra. Y ustedes están iluminando como la luna. Cuando yo venga, ya ustedes no tendrán que iluminar, porque la tierra no estará oscura. El Cordero alumbrará la tierra con la presencia. Eso habla del orden espiritual. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Escuchen ahora. Ahí dice, e hizo Dios, el 16, las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día. Jesús es el Señor del día. Se enseñorea del día. Y la iglesia es la luna que se enseñorea de noche. Jesús dijo, yo me voy, pero toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes en mi nombre y la autoridad de ustedes. Represéntenme mi ausencia. Jesús es la autoridad en la parte clara y nosotros somos autoridad en la parte oscura de este mundo. Eso nos habla del orden espiritual.
Hay muchas cosas que se pueden sustraer y espiar de este relato en la aplicación a la vida espiritual. Muy bien. Y pueden ustedes seguir viendo muchas cosas acá. Muy bien. Pero yo no voy a seguir en hablar de la creación de los animales, etcétera, etcétera. Yo me voy a concentrar en algunos detalles para no detenerme tanto aquí, mis amados. Entonces ya ustedes saben que después Dios sigue creando los animales, las plantas, etcétera, etcétera, y todo lo que hay en la tierra, y sigue Dios ilustrando en la creación natural para ilustrar cómo se ordena en lo espiritual. Estamos aprendiendo cómo Dios ordena para cuando Dios nos ministre orden, sepamos cómo nosotros someternos al orden para que nuestras vidas sean ordenadas en todas las áreas. Muy bien. Muy bien. Dice el versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoreen los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, el 29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y ellos serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Vamos a ver aquí, mis hermanos, algunas cosas. Muy bien. Fíjense cómo Dios aquí establece un orden. Voy en este pasaje aplicar ciertas cosas, de regreso a aplicar otras. No va a seguir el orden así como yo iba, sino que vean algunas cosas. El mensaje anterior concluimos que cuando Dios establece un orden, Dios pone un administrador. O sea, un gobierno, una autoridad. Diga, eso también es orden. Usted puede tener el orden más rígido, más establecido. Y las leyes más estrictas para conservar ese orden. Pero las leyes no son suficientes si no hay un líder. Alguien tiene que velar, cuidar, para que el orden permanezca. Por eso es necesario la autoridad. Por eso Dios aplaude el orden y Dios se complace y también aprueba la autoridad. Porque dice ahí, no hay autoridad que no venga de Dios. No es que Dios establece todas las autoridades, sino que donde quiera que haya autoridad, se está siguiendo el diseño de Dios. ¿Entiende? Porque hay gobiernos que Dios lo permite en su soberanía, pero no necesariamente es su voluntad perfecta. Dios lo permite porque tiene propósito. Pero me refiero para que no vengan a pensar que Dios aprueba todo lo que hace una autoridad. No. Simplemente donde hay autoridad hay orden, y donde hay orden está Dios. Porque eso fue lo que Dios estableció, y Dios es fiel a su diseño. Dios aplaude, aprueba lo que Él inventó, por decirlo así, lo que Él creó, lo que está en su mente, en su diseño. El orden procede de Dios. Donde hay orden está Dios. Amén. Hay una bendición en el orden. No una bendición porque Dios esté interviniendo, bendiciendo, sino porque el orden mismo es una bendición. El orden en sí mismo es una bendición, porque es el diseño de Dios, y todo lo de Dios es bueno. Aquí lo aprobó Dios, es bueno.
Muy bien. Seguimos para que vean ciertas cosas. Yo voy a volver de nuevo porque no he llegado, voy a dejarlo de la autoridad y vengo después. Solamente que vean el diseño del orden. Amén. Aquí vemos a Dios ordenando y siempre pone una autoridad. Nosotros vinimos a la iglesia. ¿Y qué hizo Dios? Dice que a unos puso Dios en la iglesia profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Dios puso los ancianos, el presbiterio para administrar la iglesia. Dice que en donde quiera que los apóstoles establecían iglesias, también establecían ancianos para cuidar las iglesias. Porque Dios es un Dios de orden. No, todo rebaño tiene un pastor. Cuando Moisés recibió la sentencia de Dios que prepare su casa, que se iba a morir, él le dijo a Dios, Señor, oró y dijo, Señor, te voy a pedir algo. No dejes a Israel sin un pastor. No sea que tu pueblo sea un rebaño sin pastor. Dice Dios, yo tengo mi plan. Josué, tu siervo, va a ser la autoridad después de ti. Pero Dios siempre tiene un caudillo. Por eso dice que el que resiste la autoridad está resistiendo a Dios. Ahora, piense usted en el tiempo de los apóstoles que reinaba Nerón. ¿Han oído hablar de Nerón? La crueldad de Nerón. Mató a su maestro Séneca. Le abrió el vientre a su mamá para saber dónde había salido. Era cruel, acabó con Roma. Cosas terribles. Y los apóstoles estaban hablando en sus días, sométanse al rey y a toda autoridad. Eso lo usaron los reyes europeos a través de la iglesia para hacer que la gente se sometiera. Y es una espada de dos filos, porque no significa que Dios está de acuerdo con esa conducta déspota, tirana y cruel que no representa el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero como esa autoridad, más adelante cuando hable de autoridad, yo voy a hablar de eso, como esa autoridad, Dios respeta la autoridad, porque Dios es un Dios de autoridad y Él fue el que estableció la autoridad en su creación. Naturalmente vivimos en una autoridad después del pecado y naturalmente el hombre no puede dar lo que no tiene, dar lo que tiene. ¿Me comunico? Muy bien. Más adelante voy a hablar de autoridad. Yo solamente quiero dar un panorama para que vean orden acá. Vean los versículos del 29 al 31. Y dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde de la mañana, el día sexto. En estos versículos de 29 al 31, nos habla de un orden en la alimentación. No se oye ni un amén. Dios sabía que todos los seres creados, especialmente el hombre, iba a sobrevivir alimentándose. Y Dios dice, no tienen que matar para comer. La muerte no es orden. Matar animales no es orden para mí. Toda vida tiene mi bendición. Van a ver más adelante las cosas que Dios bendijo. Dios bendijo también a los animales y eran benditos. Y si eran benditos no los vamos a mandar a matar. Dios estableció que toda planta verde sea alimentación para el hombre. Es del orden que Dios estableció originalmente. Más adelante, en tiempo de Noé, que toda vegetación fue destruida y que el mundo cambió
Dios permitió. Permitir no es estar de acuerdo. Cuando a Jesús se le presentaron, Moisés dio carta de divorcio, pero en el principio no fue así, sino que varón y hembra los hizo. Jesús hizo alusión al orden original. El divorcio vino después por la dureza de vuestro corazón. El matar animales y comer carne vino después por la dureza del corazón, pero no vino en el plan original de Dios. Yo creo que más allá de que la carne sea provechosa o no para la salud, que es donde se concentra la gente, es que para Dios la vida es sagrada y Él le dio la vida a los animales y esa vida es sagrada. Sagrada. Amén. Para mí el principio básico, fundamental aquí, no es que si la carne es dañina, perniciosa o beneficiosa para la salud. Para mí el hecho aquí es que la vida está bendecida por Dios y hay que cuidar toda vida. Eso es el orden original. Pero me ministra que Dios puso un orden en la alimentación. Ahora, yo no tengo que decirte a ti en este tiempo que el orden tiene que ser vegetariano. No, ese no es mi tema, esa no es mi intención. Mi intención es que tú sepas que en la alimentación tiene que haber un orden también. No se oye. Santiago habla de la lengua y yo hablo de la boca. Si la lengua es incontrolable, imagínese la boca. Usted cita a Jesús. Es que lo que entra por la boca no contamina al hombre. Bueno, no lo contamina espiritualmente, pero lo contamina físicamente. Y si lo contamina físicamente, Dios es un Dios de orden. Amén. Una pregunta solamente. ¿Le gustaría a usted tener la dieta de los ratones? ¿Ah, no? ¿Le gustaría la dieta de las cucarachas? Te digo por qué te lo digo. Porque tú no eres un ratón. Tú no eres una cucaracha. Tú eres un ser creado a la imagen de Dios. Y en último análisis, somos lo que comemos. Tiene que haber un orden. Yo no te estoy diciendo que seas vegetariano, pero tiene que haber un control. Tiene que haber un gobierno del apetito. Tiene que haber un gobierno del apetito. Dios estableció un orden. Si tú no quieres seguir el original, pues sigue el duplicado. Porque en la Biblia hay consejos y hay principios para una buena alimentación. 3 amenes, me conformo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Fíjense cómo en estos 2 capítulos Dios, hermanos, nos habla de órdenes, cosas fundamentales, reveladoras. Más adelante, yo estoy dándole un pincelazo. Luego yo voy a regresar a ciertas cosas acá. Ahora, veo que vean ustedes en general y luego vamos a ver a ciertas cositas. Fíjense ahora, versículo 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación.
la semana pasada, yo ministré aquí que Dios todo lo que comienza lo termina. Y fueron acabados los cielos y la tierra. ¿Cuántos saben que no hay orden completo hasta que no se termine la obra? Dios comenzó una obra en nosotros. Y dice que el que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Dios lo que comienza lo termina. No hay orden completo si no se termina el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios vence el pecado y nos libera del pecado con 3 obras poderosas. Una, la justificación, que fue la obra de Cristo, que en la cruz del Calvario Jesús le dio una ofrenda perfecta de justicia al Padre, derramó su sangre y ocupando nuestro lugar y llevando nuestra maldición y condenación, nos libró de la condenación del pecado, de la ira de Dios y de los decretos que estaban contra nosotros. Y a través de la justificación, Jesús nos libró de la condenación del pecado. Ya hemos pasado el juicio de Dios cuando creemos en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A través de la justificación, Dios nos libra de la condenación del pecado. Pero luego envía el Espíritu Santo a librarnos del poder del pecado en la santificación. Ahora estamos en el proceso de la santificación donde el Espíritu Santo nos está librando del poder del pecado. Diga orden. Y cuando Cristo venga en la glorificación, seremos librados de la presencia del pecado. El pecado será desarraigado de raíz como naturaleza de nosotros en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Quiere decir que por la justificación en Cristo nos libra de la condenación del pecado. Por la santificación en el Espíritu del poder del pecado. Y en el día de la venida de la presencia del pecado. Eso es el orden. El que comenzó la obra en la justificación la terminará en la glorificación. Cristo es para nosotros sabiduría, santificación y redención. O sea, justificación, santificación y redención. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Acabó Dios. Dice aquí, acabó Dios. Dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Algunas versiones dicen, y todos sus ornamentos. Porque la palabra ejército aquí habla de orden. Jehová Sabaoth es ejército. Jehová de los ejércitos es Jehová el del orden. El orden de los ejércitos. Y esa palabra nos habla de orden. Amén. Como ya dije anteriormente. Ahora, miren ustedes, cuando Dios reposa, aún en reposo hay orden. ¿Qué dije? Aún en reposo hay orden. Fíjense. El Génesis diríamos, un mapa, diríamos, un plano de lo que Dios quiso construir espiritualmente. Como representé en la separación. Yo quiero que ustedes visualicen la tierra desordenada y vacía. Y ahora vean cuando Dios termina y pone al hombre. Vean ustedes la luz, las sombreras, las estrellas, las plantas, los animales, el Edén, que significa delicia, lo dice más adelante, Dios lo pone en el Edén, y el hombre. Estableció el orden, el día de la noche. Ahí el sol determina las estaciones del año. Todo está en el perfecto orden. Ahora Dios quiere establecer un orden y reposa en el día séptimo. No porque se cansó, porque Dios no se cansa. Tampoco Dios deja de trabajar los sábados o el domingo, cualquier día. Jesús decía, el Padre y yo hasta ahora obramos. Gloria a Dios que Dios no descansa los sábados.
Porque si Dios descansara los sábados, hasta nosotros peligramos. Porque toda vida depende de Dios. Y Dios no puede dejarle trabajar. Dios no toma reposo. Siempre está trabajando. Ya sea creando, o ya sea nutriendo, o ya sea manteniendo, o ya sea sosteniendo. Está trabajando todo el tiempo. Jesús dijo, el Padre y yo, hablando cuando lo culparon de violar el sábado, el Padre y yo hasta ahora obramos. Refiriéndose que el Padre trabaja los sábados. Pero hay una enseñanza aquí. Aquí Dios quiere establecer algo. Fíjense que la creación quiere establecer algo. Hablamos de un orden en la dieta, que tendrá sus aplicaciones en este tiempo. Pero nos dio un orden en la dieta, en el comer. Y nos dio un orden en el trabajar. Orden en el comer y orden en el trabajar. Diga, orden en el comer y orden en el trabajar. Dios trabajó no porque se cansó, sino porque quería establecer un día de reposo y de adoración, para que el hombre no sea una máquina de trabajo, sino un adorador. Y más adelante, cuando Dios elige a Israel, establece el reposo del día sabático, y de 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Pero el séptimo día no harás obra, ni tú, óigalo bien, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni tu jornalero, ni nadie que esté en tu casa. Ese es un día para mí. Y ahí Dios establece orden de trabajo, de descanso, orden espiritual. Dice Dios, tú vas a labrar la tierra, a trabajarla, pero yo te quiero en mi presencia reposando, porque yo seré tu reposo. Yo seré tu reposo. Dios se lo estableció a Israel. Hoy la iglesia dice que el reposo es el domingo. No me voy a meter en esos líos. Amén. Solo sé una cosa, para no meterme en controversias teológicas. Ese no es mi tema, mis amados. Solamente sé que Dios estableció un reposo semanal. Naturalmente, yo tengo como 7 mensajes que hablo del sábado como reposo, y hablo de reposo espiritual, porque el sábado es un diseño. Así como hablé de la creación como un diseño espiritual, también el sábado nos habla de reposo en Cristo. Hebreos capítulo 4 dice que si Dios le hubiera dado reposo a Josué, si le hubiera dado reposo, si el sábado hubiera sido reposo, Dios no hubiera hablado en el Salmo 95 de otro reposo. Y dice, y si Josué le hubiera dado reposo a Israel, si Canaán hubiera sido el reposo, entonces Dios no hablaría en el Salmo 95 que habrá un reposo para el pueblo de Dios. Quiere decir que no ni el sábado ni es Canaán. Ahora el reposo es la fe en el Señor Jesucristo. Cristo es el reposo. Yo soy el Señor del sábado. Yo soy el reposo. Amén. Así que el reposo no es un día, el reposo es una persona. El reposo es un estado espiritual. Dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4. El que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entremos, procuremos entrar en ese reposo. Que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es eficaz. Es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. En ese contexto, Hebreos habla que tenemos un mayor reposo, que no es el sábado ni es Canaán. Ese reposo de la fe, ese reposo en Cristo, ese reposo de haber terminado las obras adánicas y vivir las de Cristo. Las obras adánicas terminaron en la cruz y en la resurrección. Ahora el Señor ha comenzado una nueva creación con un nuevo reposo, donde Él mismo es el reposo. Pero sigue siendo un principio, un día semanal para reposar. Si la iglesia estableció el domingo, no hay problema conmigo, porque para mí los 7 días son de Dios y los 7 días hay que vivir en el reposo de la fe. Amén. No me quiero meter en ese lío. Para mí lo más importante del día de sábado es lo que representa el reposo en Cristo, porque es una ilustración como la creación y todo el Antiguo Testamento. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue.
Amén, mis amados. Muy bien. Entonces, pero lo que me interesa aquí es que Dios ha establecido. Si usted decide, como la iglesia lo ha practicado por 20 siglos, separar el domingo, el argumento de la iglesia es que Jesús comenzó una nueva creación. Amén. Y que Jesús resucitó el domingo. Como Jesús resucitó el domingo, como enseño en mi libro, en el libro yo hablo de eso, que Jesús murió viernes y Adán fue creado viernes. Jesús resucitó el sábado en la tumba y se levantó el domingo para comenzar una nueva creación. El domingo, el día de la resurrección, es una nueva creación. Y el domingo significa que ahora no le damos a Dios el último día, sino que le damos el primero. Amén. En otras palabras, a Dios no le damos el cansancio, sino que le damos la primicia de la semana. Porque cuando Israel terminaba el sexto día, llegaba aquí a la sinagoga cansado así. Ahora no, nosotros no. Ayer terminamos todas las labores y hoy estamos acá dándole a Dios la energía, la primicia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, qué linda la palabra, ¿no? Con revelación. Muy bien, pero yo no quiero que ustedes se pierdan en esas controversias inútiles, que si el sábado, el domingo, sin restarle importancia a eso. Lo más importante es lo que Dios establece. Un reposo. No somos máquinas. Tenemos que buscar la adoración hoy todos los días. O el domingo, o el sábado, no importa el día que usted se pare para Dios, pero usted está adorando a Dios y está siguiendo un orden, porque usted no es una máquina. Dios no solamente le dio reposo a Israel, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu casa, nada, ni tus siervos, ni tus extranjeros que están en tu casa deben trabajar. Quiero que todo cese. Está probado que hace bien cuando todo cesa. A mí me preocupan los aviones que viajan a Argentina 11 horas. Pasa una hora, le meten maleta y vuelven 11 horas para acá. Arreglan allá 3 horas, le meten maleta y vuelven para Argentina 12 horas más. Dios mío, pobres motores. Denle un descansito a motorcitos. Échenle aceite, apretan los tornillos. Hagan algo ahí, ¿verdad? Hay que darle mantenimiento al auto. ¿Ah? Cada 3,000 millas usted lo lleva para que le cambien el aceite, ¿no es asunto? Amén. Así hace Dios con tu vida. Está constantemente reparando tus energías perdidas. En otras palabras, el reposo es un orden. La adoración es un orden. Sacar el tiempo para Dios es un orden, porque el sábado era un tiempo para Dios. Dios le dijo, no hagas obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Escuchen como 7 mensajes que hablé del día de reposo, poderosísimos mensajes de lo que significa espiritualmente el sábado. El sábado. Isaías dice, si retrajeres del sábado tus pies de hacer mi voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tu voluntad, ni hablando tus palabras, ni andando en tus caminos, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En otras palabras, yo desgloso ese pasaje, porque ese pasaje es muy revelador. Porque en el sábado dice Dios, ni tus obras, ni tus palabras, ni tus pensamientos. Y eso es un reposo. Un reposo espiritual es cuando tú no haces lo tuyo, ni hablas tus palabras, ni andas en tus pensamientos. Eso es reposo. ¿Qué es reposo? Cuando yo no ando en mis obras, sino en las de Dios. ¿Qué es reposo? Cuando yo no hablo mis palabras, sino las palabras de Dios. ¿Qué es reposo? Cuando yo no ando en mis pensamientos, sino en los pensamientos de Dios. Diga, eso es orden. Reposo es orden. En todo el sentido, reposo es orden.
Tomen esto y aplíquenlo, porque esto es un diseño. Esto es un plano para que miremos los principios del orden de Dios. La vida no es solamente trabajo. Descanse. Saque tiempo para Dios. No solamente como Israel lo interpretó, el sábado solamente. No. Ahora todos los días han sido santificados para Dios desde la redención. Amén, amados. Amén. Aleluya. Quiero llegar aquí a algo importante, mis amados. Miren lo que dice el 1:22. 1:22. Y esto me sirve para esta tarde. 1:22. Y dice, y Dios los bendijo. Está hablando de los seres vivientes. Dice el 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dice, y Dios, el 22, los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana. Fíjense que Dios no solamente, fíjense, si ustedes notan acá, Dios hizo que el sol se enseñorease del día y la luna de la noche. Miren ahora aquí, Dios, lo primero que bendijo acá, desde que Dios bendijo al hombre, no, Dios bendijo a los animales. Fue bendiciendo mientras seguía creando. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Lo mismo que le dijo al hombre más tarde, se lo dice a todas, a las aves del cielo y a los monstruos marinos, o sea, a los animales. Luego, dice aquí en el versículo 28, hablando del hombre, dice, y los bendijo Dios, o sea, a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendice al hombre y le da la misma orden, multiplíquense, llenen la tierra. Ahora, fíjense ahora el versículo, el 2:3, dice, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había Dios creado y hecho. Muy bien. Dios, ¿qué hace Dios? Bendijo, diga Dios. ¿Dios qué cosa? Bendijo. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios hace lo bendice? ¿Cuántos saben que la bendición de Dios es lo que enriquece y no añade tristeza? O sea, la bendición es algo más de lo que nosotros hemos entendido. La bendición es una sentencia del corazón de Dios para hacer permanecer su aprobación cuando Él establece un orden. En otras palabras, si yo te hice, tú eres bendición. Pero yo quiero que tú continúes siendo bendición, por eso te bendigo. El orden es bendición. Y cuando Dios establece un orden, Dios bendice para que su obra continúe. Todo lo que permanece es señal de que es de Dios, porque todo lo de Dios tiene dos características. Tiene el fruto de Dios y tiene la perseverancia de Dios. El diablo tiene perseverancia, pero no tiene fruto. No es suficiente procrear un hijo, hay que bendecirlo. No es suficiente realizar una empresa, hay que bendecirla. No es suficiente realizar una tarea, hay que bendecirla.
¿Cuántos saben que la bendición es un orden también? Es parte del orden de Dios bendecir. Estas palabras no están de más. Hay dos maneras en el Génesis de Dios aprobar y manifestar su alegría en lo que hace. Es por eso que hoy la autoridad viene de Dios, como dice Romanos 13. ¿Por qué dice que toda autoridad viene de Dios? Porque ya tiene la bendición de Dios. ¿Por qué el hombre es bendito? La Biblia dice que habla de el peligro que hay cuando de una misma boca sale bendición y maldición. Y dice que con la misma boca maldecimos, dice bendecimos cualquier cosa y después maldecimos al hombre que fue creado a la imagen de Dios. ¿Por qué Dios prohíbe maldecir? Porque Dios bendijo. ¿Cuántos saben que maldecir no es de Dios? ¿Cuántos saben que maldecir no es de Dios? Aunque Dios es el único que tiene derecho a maldecir, Dios no maldice, Dios bendice. Y dice que lo que Dios bendijo nadie lo puede maldecir. Balaán trató de maldecir lo que Dios había bendecido y Dios se paró en el medio y le dijo: te di un don profético, pero no lo va a usar antojadizamente para ganarte una recompensa. El don es mío y lo va a usar para bendecir lo que yo bendije. Aprendan los profetas. Un profeta es un representante de Dios para hacer la obra de Dios, no la suya. No usar el don para nada personal. Eso le pasó a Moisés cuando se iró contra Israel. Y Dios le dijo: toma la vara y hace el milagro. Y cuando fue, golpeó la peña enojado. Y por eso no entró a Canaán, porque no santificó el nombre de Dios. Porque en ese momento él tenía que resolver su problema personal con el pueblo, pero no usar a Dios para maldecir al pueblo. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando Dios bendice hay que bendecir. No me gusta, pero hay que bendecir. Aunque no se merezca la bendición, hay que bendecir. Los animales son benditos. Los hombres son benditos. Y el reposo es bendito, porque Dios lo bendijo. Y Dios no se retracta, en Él no hay sombra de variedad. Entonces, si mi Dios bendice, yo debo ser un bendecidor, porque mi Dios se complace en bendecir. Aquí bendecir es aprobar, y es que mi aprobación continúe. Que no se detenga. Que no se detenga. Que no se detenga. Es cierto que lo que Dios bendice, lo bendice para siempre. Miren, voy a seguir en la tarde con esto. Pero aquí hay dos maneras de Dios aprobar. Y es que ustedes han escuchado esto muchas veces. Muchas veces, en muchos temas, en muchos tópicos que yo he tratado, yo he hablado de esto. Pero anoche estudiando, yo decía: Dios mío, lo he dicho, lo he repetido, pero cuánta revelación hay en que tú te detuviste en cada día de la creación para dar una aprobación. En el primer día, versículo 4, miren, 1:4, dice: Y vio Dios que la luz era buena. ¿Qué dijo Dios? Creó la luz y vio Dios que la luz era buena. Versículo 10 dice: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de los mares llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Versículo 12: Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto según su semilla, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios
que era bueno. Cada vez que hacía algo, aprobaba. Dice el 18. Para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. El 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dice el 23. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. ¿Y qué? Y fue la tarde y la mañana. El día quinto es el 22. El 23 dice: y fue la tarde. Eso es el 25. El 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dice el versículo 31. Cuando ya termina todo, ya hace el hombre. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Esta palabra hebrea, bueno, es el término hebreo top, que significa bueno, acepto, acertado. Porque como Dios hizo todo de acuerdo al pensamiento de su corazón, acertó. Por eso dice que todo está hecho de acuerdo a como yo lo pensé y lo diseñé. Significa, fíjense que esa palabra se traduce agradable. A Dios le fue agradable lo que hizo. Se traduce como verbo agradar, alegrar. Algo benéfico, o sea, beneficio. Se traduce exitoso, feliz. Algo que es fértil, algo que es hermoso. Se traduce lo mejor también. Placer, prosperidad, rebosar. Cuando algo rebosa de alegría, algo que llena. Así se sintió Dios. El verbo también se escribe igual, top. Significa estar contento, agradar, ser amado, ser favorecido, parecer bien. A Dios le pareció bien todo lo que había hecho. Ser aceptable, a Dios le era aceptable todo lo que hizo. Ser valioso, a Dios le fue muy valioso todo lo que hizo. Hacer lo correcto, Dios se dio cuenta que había hecho lo correcto, porque Él es perfecto y no hace nada que no sea perfecto. Amén. Es increíble, es algo glorioso. Y fíjense, dame la tu atención final acá, mis amados. De dos maneras, Dios, escúchame, atención. Hubo una manera presente y una manera futura de aprobar. Ya saben que esa palabra significa lo bueno, lo agradable, lo que me parece bien, lo que está correcto, lo que es mejor, lo que produce alegría, lo que beneficia. Y Dios vio cada día de la creación. Es increíble, pero eso nos revela mucho de nuestro Creador. Cada cosa que hizo, digo, esto está bien, esto está de acuerdo al modelo. Es como cuando un arquitecto hace y mira, y después mira el plano y dice: wow, exactamente, las medidas, todo así, el material, todo exactamente. En la construcción viene siempre un inspector de la ciudad a mirar que todo se ha hecho de acuerdo al plano. Pues Dios dice que Él es el diseñador, el arquitecto y el constructor. Así que Dios viene y dice: está bien, está bien, está bien. Y se goza, se agrada, se satisface. Y después le da un vistazo total a la creación. Después que hace el hombre, dice: wow, es bueno en gran manera. Hermano, como si fuera la primera vez que creó. Desde la eternidad está creando. ¿Cuánto se aprende de Dios? Un ser que tiene la eternidad creando cosas nuevas,
y viene a un planeta chiquito, pequeño, que los científicos dicen que es un granito de arena en el universo, y hace las cosas. La luz, celebremos la luz. La expansión, gloriosa expansión. Se goza Jehová en cada cosa que hace. Dios te creó a ti, te sustenta, terminará la obra, y en todo lo que hace en ti se goza. Porque ¿cuántos saben que gozarse en lo que Dios hace es orden? Eso es alabar. Celebramos sus obras. Yo hablé de una aprobación presente y fue las 7 veces que dijo, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y hablo ahora de una aprobación futura. Y bendijo Dios lo que hizo, para que la bendición no sea en el pasado, sino que siga eternamente. Aleluya. Amén. 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 Cuando Dios quiere que permanezca una obra suya, la bendice. Si tú quieres que una obra de Dios permanezca en ti y en tus hijos, bendice a tus hijos, bendice tu casa, bendice todo. Hay gente que diga, no me bendiga, que yo soy bendito. Estás equivocado totalmente. Porque hay que alabar. Si alabar es repetir lo que Dios dijo, entonces no vamos a alabar. No, las obras de Dios son nuevas cada mañana, como su misericordia. Amén. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Amén. El hombre es bendito. Los animales son benditos. El reposo, porque el sábado representa reposo con Dios. ¿Qué es el sábado? Reposo con Dios. Yo no estoy hablando de un día de la semana ahora. En este momento estoy hablando de un tiempo apartado para Dios. Usted reposa cuando usted se aparta para Dios. Cuando usted dedica un tiempo en la mañana a Dios, ese es su reposo. Cuando usted viene aquí los jueves, en las fiestas, en los jubileos, usted viene a reposar, a santificar las fiestas, a santificar un tiempo de Dios. Porque reposo es estar con Dios, meditar en Dios, dejar mis pensamientos, dejar mis tareas, dejar mis palabras. Ahora hablo de Dios, bendigo a Dios con los cánticos, con la oración. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Todo lo que se hace en el orden de Dios debe ser celebrado. Cuando usted haga una cosa que esté de acuerdo con la voluntad de Dios, celébrelo. 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 Yo digo, mis hermanos, que si las obras de Dios hay que celebrarlas, entonces los 365 días yo debo declarar los días de fiestas. Porque yo he vivido 64 veces un 1 de enero. Y estoy seguro que en uno de los 64 días, 1 de enero, Dios ha hecho algo por mí. Así que día de fiesta el 1 de enero. Yo he vivido 64 veces el 2 de enero. Estoy seguro que en cualquiera de los 64 días hizo algo nuevo en mí. Así que celebro el día segundo, el día tercero. Todos los días son de fiestas con el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, por eso todo lo que hace es bueno. Dios es feliz, por eso celebra todo lo que hace. Amén. Y el que entra en el orden de Dios, por entrar en el orden de Dios, todas sus obras son buenas si las hace en Dios. Y deben ser celebradas si son el resultado del orden de Dios. Por eso los cristianos no podemos ser infelices. Tenemos que ser felices. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que se hace para Dios hay que hacerlo con amor. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor le pone el gozo, la alegría, porque el amor es gozo y paz en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Qué diseño glorioso. Alegrémonos en las obras de Dios. Hay que bendecir todo lo que Dios ha hecho en mi vida.
Yo bendigo el momento de la eternidad donde Dios puso mi nombre en el libro de la vida. Yo bendigo el momento cuando Cristo dijo: prepárame el cuerpo que me ofrezco por Él. Yo bendigo el momento cuando Él nació y se formó en el vientre de María. Yo bendigo los 33 años del ministerio de Cristo. Y eso no lo hago hoy, Dios sabe que lo hago casi todos los días. Y yo bendigo el día de la cruz, y yo bendigo el día de la resurrección, y yo bendigo el día que se fue, y bendigo el día que vendrá. ¡Aleluya! Amén. Amén. Happiness. Be happy in Jesus. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias, gracias, gracias. Oh, cuánto aprendemos de ti, Señor. Cuánto aprendemos en el orden. El orden, Señor. No estamos hablando de adornos. No estamos hablando, Señor, de colocar una cosa aquí y otra cosa acá. Ese es simplemente un orden natural. En el orden espiritual vemos la belleza del mundo del espíritu, como lo hemos visto hoy. Muchas cosas, Señor nuestro Dios, no son adornos que le dan un toque a algo para que la obra sea consumada, como hace el artista que le da un pincelazo final a su obra, o alguien que pone algo para decorar lo que hizo. Esto es más que eso. En el orden espiritual aprendemos dimensiones gloriosas y eternas. Abre nuestros ojos, Señor, para ver la belleza de tu ley. Abre nuestros ojos para ver la hermosura de tu santidad. Abre nuestros ojos, Señor nuestro Dios, para ver las riquezas de la gloria. Abre nuestros ojos para ver los tesoros escondidos. Abre nuestros ojos, oh Dios, para ver tu rostro iluminado. Abre nuestros ojos para ver tu corazón feliz. Enséñanos tu orden, Dios. Porque yo sé que el propósito tuyo en este día es, Señor Dios santísimo, inspirarnos para amar el orden, para amar lo tuyo, para deleitarnos en la obra de Jehová. Gracias, porque todo lo que tú haces, tú lo bendices, tú lo multiplicas, tú lo compartes, como hiciste con los panes y los peces. Gracias, oh Dios. Yo bendigo a tu pueblo en tu nombre, en tu palabra y en tu pacto. Que el bien y la misericordia se manifieste siempre en nosotros, y que seamos ese pueblo que vive en el orden de Dios. Yo bendigo a Dios en tu vida en este día, mi hermano. Ruego al Señor que esta palabra penetre y pueda revolucionar tu vida, transformar tu ser interno y ver más allá de lo que has visto hasta el día de hoy, la belleza de la gloria del Dios, los tesoros escondidos. Que tú veas, tú veas al Creador creando cosas nuevas, y que esa belleza, esa manera de ser de tu Dios sea una inspiración para tú someter tu vida, tus pensamientos, tus tareas, tus planes y todo al propósito eterno del Padre, para que tu vida sea embellecida, decorada con el orden celestial. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.